Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Materia Oscura y hoy vamos a volver sobre un tema del que ya habíamos hablado, pero es que resulta que hay novedades, hay nuevos estudios. ¿Os acordáis? Si no os acordáis os lo digo yo, en el vídeo, en el Materia Oscura número 7, ese que se llamaba ¿Dónde está todo el mundo?, este que podéis ver aquí arriba, si lo queréis consultar, yo daba una serie de razones, explicaba lo difícil que es en el caso de que exista alguien ahí arriba, alguna civilización lejana, en algún planeta lejano, contactar con ellos, ¿no? Y os explicaba, voy a hacer un brevísimo resumen, os explicaba que los contactos, incluso aunque existan otras civilizaciones, resultan muy difíciles por tres razones: por el espacio, por el tiempo y por la tecnología. El espacio, porque el universo es enorme, es gigantesco. Entonces, las distancias que nos separan hacen que cualquier tipo de comunicación, por lo menos los conocidos con nosotros, no sea operativa. Por ejemplo, las ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz, pues tardarían miles de años en llegar a una estrella que esté a miles de años de distancia. Por ejemplo, si mandamos una señal de radio a una estrella que sabemos que hay un planeta habitado ahí, a 5.000 años luz de distancia, nuestra señal de radio tardará 5.000 años en llegar. Si alguien la encuentra y nos contesta, tardará otros 5.000 en volver. O sea, imaginaros la conversación, ¿no? Nosotros decimos algo, lo enviamos, 5.000 años después lo reciben, nos contestan y otros 5.000 años después tenemos la respuesta. O sea que el espacio hace inviable esa comunicación. El tiempo, pues pasa exactamente lo mismo. El universo existe desde hace tantísimo tiempo que es posible que en el pasado, incluso antes de que existiera la Tierra, se hubieran desarrollado civilizaciones en alguna parte, hubieran crecido, multiplicado, durado un montón de tiempo y al final hubieran muerto, incluso antes de que nosotros empezáramos a existir, con lo cual no hemos coincidido en el tiempo, ¿no? Por eso, si nosotros captáramos una señal de inteligencia de una civilización, por ejemplo, a 1.000 millones de años luz, que es relativamente cerca todavía en el universo, lo que captáramos no es una comunicación de esa civilización, sino captaríamos lo que ellos enviaron hace 1.000 millones de años, que es el tiempo que tarda esa señal en llegar hasta aquí. Es decir, para cuando nosotros la escuchemos, esa ya ha desaparecido para siempre, con lo cual el tiempo también es una barrera. Y la tercera barrera que ponía era la tecnología. Nosotros utilizamos una serie de tecnologías de comunicación y no sabemos qué tipo de tecnologías pueden estar utilizando otras civilizaciones. Lo único que podemos hacer es buscar con las tecnologías que conocemos para ver si alguna está usando lo mismo, pues intentar por lo menos establecer un contacto. Todo esto era lo que contaba en el vídeo anterior, más amplio, más bonito y más largo, ¿no? Pero por si os interesa, os lo he resumido. Pero es que ahora mismo hay un estudio que vuelve otra vez sobre lo mismo, hay muchísimos estudios que vuelven sobre eso, y que se basa en la conocida ecuación de Drake, ahora os contaré lo que es la ecuación de Drake, y llega a una conclusión estremecedora. Nuestra galaxia podría haber sido cuna de muchas civilizaciones, pero todas ellas estarían muertas, habrían desaparecido. Y estamos hablando solo de nuestra galaxia, nuestra pequeña, entre comillas, isla en el espacio. Como sabéis, hay otras islas, otras galaxias, y las hay por billones, y cada una de ellas tiene cientos de miles de millones de estrellas, muchas de ellas, de esas estrellas, con planetas. Es decir, las posibilidades son enormes. Civilizaciones muertas. ¿Y muertas por qué? ¿Porque se han extinguido por el tiempo, como os decía? No necesariamente, aunque también. Vamos a empezar por el principio. La ecuación de Drake. Os conté que en el año 1950 un premio Nobel, un astrofísico, trabajaba en los radiotelescopios, Enrico Fermi, italiano, pues en una conversación de café con unos colegas, hizo un esbozo sobre un papel y surgió lo que se conoce como la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi lo que viene a decir es: con tantísimas estrellas que hay en nuestra galaxia, con tantísimas galaxias que hay con estrellas que a su vez tienen planetas, ¿cómo es posible que solamente haya vida en uno, en el nuestro? ¿Por qué no encontramos a un montón de gente por ahí, por todas partes? Entonces, lo que decía la paradoja de Fermi es:
si realmente hay tantas civilizaciones ahí fuera, ¿dónde está todo el mundo? Y así es como se titulaba el vídeo, el anterior, ¿no? ¿Dónde está todo el mundo? Unos poquitos años más tarde, un astrónomo que se llamaba Drake transformó eso en una ecuación. Entonces, la ecuación de Drake lo que hace es basarse en 8 parámetros diferentes, cada parámetro hay que asignarle un valor, para calcular cuántas civilizaciones inteligentes podría haber en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Esos parámetros, en el año 1961, que me parece que es cuando formuló esa ecuación, pues los datos para rellenar esos parámetros no estaban nada claros. Por ejemplo, qué cantidad de estrellas como el Sol se forman en el universo, cuántas estrellas nacen por año nuevas. Había una serie de todas esas estrellas que nacen, cuántas pueden tener planetas similares a la Tierra. De todas las estrellas con planetas similares a la Tierra, cuántos de esos planetas están a la distancia precisa de esa estrella, de su Sol, para que pueda haber agua en estado líquido. Como sabéis, la zona habitable de cada estrella es la distancia orbital que permite que tengamos agua líquida. Si estamos más cerca, hará más calor y no tendremos agua líquida, tendremos vapor. O tendremos, que toda se evapora. Si estuviéramos más lejos, tendremos más frío y tendremos hielo, no tendremos agua líquida. Entonces, la distancia exacta para que haya agua líquida es la que se considera apta para la vida, por lo menos tal y como la conocemos. Bueno, esos eran los parámetros. Claro, los parámetros, para que funcionen en una ecuación, tienen que ser exactos, y en los años 60, desde luego, no había información suficiente para rellenar prácticamente ninguno de esos parámetros. Incluso hoy que sabemos muchos más, hoy sí hemos conseguido rellenar algunos de esos parámetros de la ecuación de Drake, pero hay muchos otros que todavía seguimos sin saber, ¿no? Porque otros de esos parámetros eran, y de esos planetas que tienen condiciones y que están a la distancia exacta y que tienen agua, ¿en cuántos de ellos se han desarrollado civilizaciones inteligentes? Y después, que es la que nos ocupa hoy, dice, de esas civilizaciones, ¿cuántas han quedado destruidas? El estudio del que vamos a hablar hoy, varias décadas después, se basa en la ecuación de Drake, pero es una versión ampliada. Y en lugar de fijarse en todos esos parámetros, lo que intenta determinar es, dentro de nuestra galaxia, cuál fue el momento y cuál fue el lugar más adecuado para que se desarrollaran civilizaciones con inteligentes. Para eso tiene en cuenta una serie de factores. Todos los factores que pueden terminar violentamente con una civilización. Pues imaginaros, desde radiación cósmica a la caída de un asteroide o de un meteorito, ¿vale? O incluso otro tipo de causas como erupciones volcánicas o como supernovas que estallan y que o por el propio estallido, si están lo suficientemente cerca de los planetas, o por la radiación mortal que emiten estas supernovas al estallar, que afectan a muchos años luz de distancia y acaban con cualquier forma de vida. Bueno, todo eso afectaría a una civilización que lo sufriera, ¿no? Pero sobre todo tienen en cuenta un factor, que es, y aquí es donde está el meollo de la cuestión, la aparente tendencia de todas las civilizaciones inteligentes a autodestruirse, a destruirse a sí mismas, cosas que pueden hacer de una multitud de maneras. Por ejemplo, alterando el clima de su planeta hasta el punto de que ya no les puede dar sustento, de eso sabemos algo, con una guerra nuclear, o con alguna enfermedad, o con alguna enfermedad que se escape de algún laboratorio y que acabe con toda la humanidad. Eso también nos suena, ¿verdad? Ahora, aunque no sea el caso, pero una cosa así podría suceder. En fin, hay toda una serie de razones por las que, no porque se quieran suicidar las civilizaciones, sino que en su progreso, en su avance, se encuentran con una serie de obstáculos, y muchos de esos obstáculos terminan siendo insalvables, tan insalvables que desaparecen. No hay ninguna civilización que sea eterna. Mezclando todo eso en una simulación informática
compleja, que tuviera en cuenta todos estos factores de los que os he estado hablando, da como resultado lo siguiente. La mejor época, el mejor momento para que en nuestra galaxia se desarrollaran civilizaciones inteligentes fue 8.000 millones de años después de que se formara. Nuestra galaxia tiene cerca de 14.000 millones de años, casi como el universo tiene 13.000 y pico millones de años. Bueno, pues 8.000 millones de años después de que se formaran, era el momento o el periodo más adecuado. ¿Por qué? Por la tasa de formación estelar, cosa que ahora mismo sí conocemos cuántas estrellas se forman cada año, en un determinado periodo sabemos cuántas estrellas se pueden formar, como por el número de estrellas que se formarían similares a nuestro Sol. Es decir, tenemos ya una escala temporal. ¿Y dónde se formarían? Bueno, pues según este estudio, el mejor sitio es a 13.000 años luz del centro galáctico. Desde el centro de la galaxia, el radio de nuestra galaxia, desde el centro de la galaxia hasta donde termina, y por el otro lado lo mismo, son unos 26.000 años luz. Nosotros nos encontramos a unos 25.000 años luz, es decir, estamos en la periferia, en la parte externa, muy lejos de esos 13.000 años luz del centro. Y además la vida, nosotros, hemos surgido no 8.000 millones de años después de que se formara la galaxia, sino más de 13.000 millones de años después. ¿Por qué ese momento y esa zona son las más adecuadas? El momento ya os he explicado por qué, y el lugar es porque precisamente a esa distancia del centro galáctico, a 13.000 años luz, es donde abundan más las estrellas del tipo similares al Sol. Como sabéis, hay muchos tipos de estrellas allá arriba, y todas las estrellas que hay en el universo, solamente unas cuantas son del mismo tipo que el Sol. Tenemos todo un zoológico de estrellas muy distinto, ¿no? Muy distintas, desde enanas rojas, mucho más pequeñas y frías que el Sol, a enanas blancas, muchísimo más pequeñas todavía y más frías también, gigantes rojas, supergigantes rojas, mucho más grandes y calientes que el Sol, gigantes azules, supergigantes azules, estrellas de neutrones, es decir, hay todo un zoológico y un catálogo de tipos de estrella. Bueno, las que nos interesan son las estrellas amarillas de hidrógeno, como el Sol. Bueno, pues resulta que a 13.000 años luz del centro y 8.000 millones de años después de que se formara nuestra galaxia, la Vía Láctea, era el momento y el lugar adecuados para que surgieran la mayor parte de las civilizaciones. ¿Qué significa eso? Varias cosas, que si nosotros llevamos aquí, acabamos de llegar, pero si nuestra civilización se ha formado más de 13.000 millones de años después, pues hace 5.000 millones de años que el auge de las civilizaciones galácticas ha sucedido, con lo cual la mayoría de ellas tienen que haber desaparecido. Eso por un lado. Y segundo, nosotros somos una civilización, digámoslo así, tardía dentro de la historia de la galaxia, y periférica, porque estamos muy lejos. No somos una civilización media, según este estudio. Es decir, el parámetro más difícil de calcular en esta idea es precisamente el de la tendencia de las civilizaciones a autodestruirse. ¿Qué pruebas tenemos de eso? No lo podemos saber. Es decir, es puramente teórico. La única civilización que podemos estudiar para determinar algo al respecto es la nuestra. Pero claro, en la nuestra ya tenemos bastantes estudios que hablan de la posibilidad cierta de que la humanidad se acabe destruyendo a sí misma en su propio avance. A medida que avance la tecnología y a medida que vaya avanzando, se nos van a escapar de las manos un montón de cosas que nos van a llevar, sin casi ninguna duda, a destruirnos a nosotros mismos. Yo en esto soy de los optimistas. A mí me gustaría pensar que en algún momento encontraremos algo que nos permita escapar de esa destrucción, ¿no? Y ojalá que sea así. Pero estamos hablando de este estudio, ¿no? Es decir, hay pruebas más que suficientes, o por lo menos hay pruebas que indican que las civilizaciones avanzadas tienen una tendencia a la autodestrucción importante. Pero ¿cómo podemos saber cuántas de esas antiguas civilizaciones de hace 5.000 millones de años, recordar 8.000 millones de años después de que surgiera la galaxia, se han destruido? Bueno, ahí se aplican una serie de tasas o de parámetros. Hay unos valores máximos y unos valores mínimos. Pues incluso poniendo el valor mínimo de todo,
mínimo de todos, el más pequeño valor, la más pequeña posibilidad que implique que las civilizaciones se destruyen a sí mismas, aun con el valor más pequeño, digo, el resultado sería que a día de hoy, 5.000 millones de años después, la inmensa mayoría de las civilizaciones ya se habrían destruido a sí mismas, ya habrían terminado de existir. Es decir, si nosotros somos una civilización, como os he dicho, tardía y periférica, estamos solos, o estamos prácticamente solos, y el resto de las civilizaciones que todavía podrían estar vivas ahora mismo, podrían ser demasiado jóvenes, demasiado recientes, como para haber desarrollado las capacidades tecnológicas que tuvieron las anteriores. Si esto es así, y esto sucede en otras galaxias, podría ser una solución, una explicación a la paradoja de Fermi, ¿no? Y una forma nueva de aplicar la ecuación de Drake de la que hablamos. Os diré, como colofón casi, que soluciones a la ecuación de Drake hay muchísimas, pero todas son hipótesis que se basan en unos pocos datos conocidos y en mucha imaginación añadida. Fijaros, os digo solamente algunas de ellas porque son apasionantes. Hay una solución a las ecuaciones de Drake, según la cual las civilizaciones que están por ahí arriba son tan avanzadas con respecto a nosotros, porque serían más antiguas, que no quieren entrar en contacto con nosotros. Evitan el contacto como para no contaminarnos, que es un poco lo que hacemos nosotros los occidentales cuando vamos a las tribus indígenas del Amazonas. Intentamos no contactarlas para no contaminar su forma de vida. Bueno, pues estarían estas civilizaciones esperando a que evolucionáramos lo suficiente como para que fuéramos dignos de un contacto con ellas. Otros, sin embargo, piensan, hay otros estudios que piensan que es que no hay más civilizaciones, porque la ecuación de Drake, según cómo la manipules, te puede dar como resultado que ahí arriba existen miles y miles de civilizaciones y te puede dar como resultado que solo existe una, que es la nuestra. Y hay algunos partidarios de esa idea. Según ellos, según estos, no encontramos a nadie sencillamente porque no hay nadie. No hay nadie, simplemente somos los únicos. Y aquí hay una hipótesis que también se basa en las mismas premisas, que a mí me ha parecido la más terrible de todas. De esto escribí un artículo en el periódico, en el ABC, hace un año y medio, que se llamaba La razón más terrible por la que no hemos encontrado a nadie. Algo así se llamaba, por si lo queréis ver. Y según estos investigadores, era un investigador ruso, no hemos encontrado a nadie porque nuestra civilización sería la primera en formarse. Este investigador lo que decía era que olvidémonos, nos da igual que haya muchas, que haya pocas, que estén cerca, que estén lejos. Solamente nos interesa un parámetro, que él llamaba el parámetro A. Y el parámetro A es cuando una civilización alcanza la madurez suficiente como para hacer un viaje interestelar, como para viajar a otras estrellas y por lo tanto para ponerse en contacto con otras civilizaciones. El hecho de que nosotros no hayamos recibido ninguna visita todavía, excepto a los que les gusta la ufología, que no es mi caso, porque hay mucha fantasía y muy pocas pruebas, bueno, pues podría ser que nosotros, en la evolución del universo, sea necesario tanto tiempo para que se desarrolle primero un planeta que sea capaz de tener la vida, después las condiciones para que esa vida se pueda desarrollar y después miles de millones de años, como ha pasado aquí, desde los primeros microorganismos hasta formas de vida inteligentes, es decir, llegar hasta una forma de vida inteligente implica muchos miles de millones de años de historia. Bueno, pues simplemente no ha pasado el tiempo suficiente para que todo ese proceso se desarrolle a gran escala en el universo, con lo cual nosotros seríamos, si no de los primeros, seríamos la primera. Y entonces, y aquí está lo terrible, todas esas otras civilizaciones que estamos buscando, nosotros seríamos sus destructores. Es decir, no va a venir nadie a destruirnos a nosotros, sino que nosotros vamos a ser los que destruyamos a todas las civilizaciones que nos vayamos encontrando y que estén menos avanzadas. Y no lo haremos por maldad. Este investigador dice que es algo comparable, en nuestra propia expansión podemos acabar con civilizaciones sin darnos cuenta ni siquiera de que existen. Es algo comparable a los ingenieros y las brigadas de obreros que construyen una autopista y que se llevan por delante los hormigueros
sin darse ni siquiera cuenta de que están ahí, ¿no? Bueno, pues sería algo parecido en nuestra expansión. Con lo cual, sería culpa nuestra, al final, como primera civilización, porque el primero que llega y el último que sale, es lo que dice este investigador, en nuestra expansión, cuando empecemos a hacer esta expansión, nos llevaríamos por delante a muchas civilizaciones en ciernes que si les hubiéramos dejado el tiempo suficiente, pues a lo mejor habrían prosperado. En fin, ideas hay muchas. Incluso ahora recuerdo otra solución, que el hecho de que no nos encontremos con nadie puede ser porque otras civilizaciones son acuáticas, o mejor dicho, subacuáticas. Fijaros, subacuáticas, es decir, que se han desarrollado en planetas océano, que los hay, se han encontrado muchos, y que sencillamente para ellos el viaje interestelar no han podido hacerlo porque bastante tienen con nosotros tenemos el aire por encima, ¿no?, que es la atmósfera, pero imaginaros uno que tenga kilómetros de agua. Bueno, pues bastante tienen con desarrollar tecnología capaz de salir del agua, y una vez que consiguieran salir y asomar la cabeza fuera del agua, se encontrarían con todo el cielo, con toda la bóveda celeste y con todas las demás estrellas. Es decir, a un humano, por antiguo y por primitivo que sea, le basta levantar la vista al cielo y ve estrellas. Estas civilizaciones no lo verían. Bueno, pues esa sería otra posibilidad. Posibilidades hay muchas y si os interesa podemos hablar de ellas otro día. Pero yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí y quedaros pensando. Es posible que nuestra galaxia esté llena de civilizaciones muertas. ¿Y que estén muertas? ¿Por qué? Porque en su evolución han terminado destruyéndose a sí mismas. Hasta aquí el Materia Oscura de hoy. Si os ha gustado, suscribiros, por favor, difundir este vídeo y darle al botoncito del me gusta. Hasta la semana que viene.